Hace casi 3000 años, en una región montañosa del sur de Grecia, surgió una sociedad que llegaría a ser sinónimo de disciplina, valor y dureza. Su nombre, Esparta, evoca imágenes de soldados de bronce, lanzas relucientes y escudos alineados con precisión perfecta. Pero detrás del mito y de la leyenda que el tiempo ha engrandecido, existió una polis real con hombres y mujeres de carne y hueso, con contradicciones, sacrificios y un modo de vida que desafió todas las normas de su tiempo. ¿Quiénes fueron realmente los espartanos? ¿Cómo surgió aquella extraña civilización que renunció al lujo, al comercio y a las artes para entregarse por completo al arte de la guerra? En esta primera parte exploraremos los orígenes de Esparta, su sociedad, su sistema educativo y la formación de los guerreros más temidos del mundo antiguo. Para entender Esparta, primero hay que comprender su entorno. La ciudad se encontraba en Laconia, una fértil llanura rodeada de montañas que la separaban del resto de Grecia. Esta geografía la hacía naturalmente aislada y difícil de invadir, pero también limitaba su contacto con otras culturas. Al norte el monte Taygeto servía como muralla natural. Al sur, el río Eurotas cruzaba los campos que daban sustento a sus habitantes. Este aislamiento no solo moldeó su economía, sino también su mentalidad. Esparta se miraba a sí misma como un mundo aparte, autosuficiente, cerrado, casi hermético. Los espartanos se llamaban a sí mismos los iguales, pero esta igualdad se aplicaba solo a una minoría. Desde sus orígenes, la población de Esparta se dividía en tres grandes grupos: los espartiatas, los periecos y los ilotas. Los espartiatas eran los ciudadanos plenos, los descendientes de los conquistadores dorios que se habían asentado en Laconia. Ellos eran los únicos con derechos políticos y los únicos autorizados a portar armas. Su vida estaba dedicada exclusivamente al entrenamiento militar y a la defensa del Estado. Los periecos, en cambio, eran habitantes libres pero sin derechos políticos. Vivían en aldeas alrededor de Esparta, se dedicaban al comercio y a la artesanía, actividades que los ciudadanos consideraban indignas. Por último estaban los ilotas, la base del sistema, siervos del Estado, campesinos sometidos que trabajaban la tierra para mantener a los ciudadanos. De hecho, eran tan numerosos que los espartanos vivían siempre con el miedo a una rebelión. Esa amenaza constante fue, paradójicamente, la causa y el motor de su militarismo extremo. La historia cuenta que hacia el siglo VIII a.C., los dorios que habitaban Esparta sometieron a los pueblos vecinos y los convirtieron en ilotas. Pero aquella conquista trajo un problema. Los conquistadores eran pocos y los sometidos muchos. Así, Esparta se transformó en una fortaleza armada, un estado de guerra permanente donde cada ciudadano debía ser soldado. El historiador Tucídides escribió siglos más tarde que Esparta era un lugar donde nadie podía actuar libremente, porque todo estaba al servicio de la seguridad del Estado. Y eso era cierto. El espartano no pertenecía a sí mismo, sino a su polis. Según la tradición, fue el mítico legislador Licurgo quien dio forma a este sistema. No sabemos si Licurgo fue una figura real o un personaje legendario, pero su nombre simboliza las reformas que transformaron a Esparta en una sociedad singular. Licurgo, dicen, estableció las leyes conocidas como la Gran Retra, que organizaban todos los aspectos de la vida, desde la educación de los niños hasta la distribución de las tierras y las costumbres alimenticias. El objetivo era eliminar la codicia, la desigualdad y el lujo para forjar una comunidad unida, austera y fuerte. En Esparta, nada pertenecía al individuo, ni los hijos ni las riquezas, ni siquiera la voluntad. Todo estaba subordinado al bien común. Desde que nacía, un niño espartano pertenecía al Estado. Los ancianos de la tribu lo examinaban y decidían si era lo bastante fuerte para vivir. Si consideraban que no lo era, se le abandonaba en el monte Taygeto. La supervivencia era la primera prueba de fortaleza. Los que pasaban esa selección entraban en el sistema más severo de educación conocido en el mundo antiguo, la agogé. A los 7 años,
Los niños eran arrancados del hogar y entregados a los instructores del Estado. Allí aprendían a obedecer, a resistir el hambre, el frío y el dolor. Dormían sobre cañas, comían raciones escasas y se les alentaba a robar comida, pero se les castigaba si los descubrían. El objetivo no era el castigo por el robo, sino por haber sido atrapados. La astucia era una virtud tan importante como la fuerza. En la Agogé se enseñaba música, danza y poesía, pero no como forma de arte, sino como herramienta para coordinar y unir a los guerreros. Las canciones heroicas mantenían vivo el espíritu colectivo. La disciplina era absoluta y el compañerismo sagrado. Los muchachos se organizaban en grupos bajo la autoridad de un mayor que servía como modelo de valor y conducta. Era un entrenamiento físico y moral, una preparación para la vida militar, pero también para la vida en comunidad. A los 20 años los jóvenes se convertían en soldados a tiempo completo. Vivían en cuarteles con sus compañeros de armas, formando parte de una sisitia, una hermandad de guerreros que compartían mesa, comida y juramento. En estas comidas comunes se reforzaba el sentido de igualdad. Todos recibían las mismas raciones, hablaban con libertad y juzgaban la conducta de los demás. No era solo una rutina militar, sino el núcleo de la vida cívica espartana. El ciudadano debía ante todo servir, resistir y obedecer. Las mujeres, por su parte, tenían un papel que asombró a los demás griegos. En un mundo donde las mujeres estaban confinadas al hogar, las espartanas gozaban de una libertad inusual. No eran guerreras, pero eran educadas para ser fuertes, sanas y decididas. Competían en carreras, lanzaban discos y jabalinas y aprendían a administrar las propiedades familiares mientras los hombres estaban en campaña. Su misión era criar hijos robustos, porque para Esparta la maternidad también era un deber patriótico. Plutarco cuenta que una madre, al entregar el escudo a su hijo antes de partir a la guerra, le decía: «Con él o sobre él», es decir, vuelve victorioso o muerto. Las mujeres no temían perder a sus hijos en batalla, temían que volvieran cobardes. Este rigor moral se extendía a todos los aspectos de la vida. En Esparta el lujo estaba prohibido. Las casas eran sencillas, las comidas frugales, la ropa modesta. La moneda de hierro reemplazaba a la de oro y plata para desalentar la acumulación de riquezas. Los ciudadanos no podían dedicarse al comercio ni a las artes. Su única ocupación era la guerra. Los hilotas y periecos se encargaban de todo lo demás. Esta renuncia voluntaria a la comodidad tenía un propósito: mantener la igualdad entre los iguales y evitar que el dinero corrompiera la disciplina. Sin embargo, esta aparente igualdad ocultaba un sistema profundamente desigual. Miles de hilotas trabajaban en condiciones de servidumbre para mantener a los pocos ciudadanos que constituían la élite militar. Los espartanos vivían rodeados por enemigos interiores. Para evitar rebeliones organizaban cada año una especie de guerra ritual contra los hilotas. Los jóvenes de la Agogé eran enviados a cazar hilotas, una práctica brutal conocida como la criptía. Era una forma de mantener a la población sometida por el terror, pero también una prueba de iniciación para los futuros soldados. Así, el miedo y la violencia eran pilares del sistema. La política espartana también reflejaba esa obsesión por el equilibrio y el control. Esparta tenía una constitución mixta, con elementos monárquicos, aristocráticos y democráticos. En la cúspide había 2 reyes, una institución única en Grecia. Estos monarcas provenían de 2 familias distintas y compartían el poder militar y religioso, aunque en la práctica su autoridad estaba limitada. Por debajo se encontraba la Jerusía, un consejo de ancianos formado por 28 miembros mayores de 60 años y los 2 reyes. La Jerusía preparaba las leyes y servía como tribunal supremo. Luego estaba la Asamblea del Pueblo, la Apeya, donde los ciudadanos votaban las propuestas del consejo, aunque sin debate. Finalmente, los éforos, 5 magistrados elegidos anualmente, vigilaban el cumplimiento de las leyes y controlaban incluso a los reyes. Era un sistema pensado para evitar los excesos del poder individual.
un equilibrio de vigilancia mutua que mantenía a la polis en una permanente tensión controlada. El resultado fue una de las sociedades más estables del mundo antiguo, pero también una de las más rígidas. Durante siglos, Esparta evitó los conflictos internos que devastaban a otras ciudades griegas. Mientras Atenas experimentaba con la democracia y florecía en las artes, Esparta se mantenía firme en su modelo austero, desconfiando del cambio y del progreso. Su objetivo no era el esplendor, sino la permanencia. Y sin embargo, su modelo funcionó. Durante más de 300 años, los ejércitos espartanos dominaron el Peloponeso. Su disciplina y su entrenamiento hicieron de ellos una fuerza invencible en tierra. Cada hoplita espartano era parte de una máquina colectiva, el famoso muro de escudos, la falange, donde el individuo se disolvía en el grupo. La táctica espartana no buscaba la gloria personal, sino la coordinación perfecta. En la batalla, la línea debía mantenerse a toda costa. Si uno rompía la formación, todos podían morir. De esa necesidad nació su lema más conocido: el mayor honor no está en no caer, sino en levantarse siempre. En tiempos de paz, Esparta vivía casi como un cuartel. Las celebraciones y los festivales estaban ligados a la guerra. Incluso la religión servía al propósito militar. Los espartanos veneraban especialmente a Artemisa Ortia, diosa de la naturaleza salvaje, y los ritos de iniciación. En su templo se realizaban pruebas de resistencia física que asombraban a los visitantes extranjeros. Los muchachos eran azotados públicamente y la multitud los animaba a soportar el dolor sin emitir un solo gemido. Para los espartanos el sufrimiento era una forma de purificación, una demostración de dominio sobre el cuerpo y sobre el miedo. Pero esta aparente invulnerabilidad escondía una fragilidad. Esparta dependía de la sumisión de los hilotas y de la obediencia total de sus ciudadanos. Su sistema no admitía el disenso ni la individualidad. Esta tensión interna se mantuvo controlada mientras el enemigo estaba afuera. Pero en el siglo VI a.C., Esparta se encontró en un mundo griego cada vez más cambiante. Atenas comenzaba su ascenso, las colonias se expandían por el Mediterráneo, y la cultura griega vivía una explosión de pensamiento y arte. Esparta, en cambio, permanecía inmóvil, encerrada en su propia fortaleza moral. Aún así, su reputación como potencia militar era indiscutible. Los demás griegos la miraban con una mezcla de admiración y temor. Su fama era tan grande que muchos reyes y tiranos enviaban embajadas para aprender de su disciplina o pedir su ayuda. En esta época se consolidó la Liga del Peloponeso, una alianza de ciudades bajo el liderazgo espartano. Esparta no imponía su dominio con tributos o conquistas, sino con respeto y miedo. Su palabra bastaba para mantener el orden. Sin embargo, el precio de esa estabilidad era alto. Los espartanos eran pocos y su número disminuía con el tiempo. La estricta selección de ciudadanos, las guerras continuas y la prohibición de matrimonios con extranjeros hicieron que su población libre se redujera. A medida que el cuerpo ciudadano se encogía, la carga sobre los hilotas aumentaba. Esparta se mantenía fuerte, pero en su interior se gestaba un problema que acabaría minando su poder. A pesar de todo, en el siglo V a.C., Esparta alcanzó el cenit de su gloria. Cuando el imperio persa amenazó Grecia, fueron los espartanos quienes encarnaron la resistencia. La batalla de las Termópilas, donde el rey Leónidas y sus 300 hoplitas se enfrentaron a un ejército inmenso, marcó para siempre su leyenda. Pero esa historia y la manera en que su sacrificio cambió el destino de Grecia pertenece a la segunda parte de nuestro relato. Por ahora queda la imagen de una sociedad única, una polis que renunció a casi todo, la riqueza, el arte, la libertad individual, para alcanzar un ideal de fuerza colectiva. Esparta fue una paradoja, una civilización que despreciaba la cultura, pero que se convirtió en símbolo eterno del valor. Una comunidad que subordinó al individuo para exaltar el deber, un pueblo que eligió la dureza como virtud y el sacrificio como forma de vida.
Su historia es un espejo donde se reflejan las preguntas más antiguas de la humanidad. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar por la seguridad? ¿Qué valor tiene la libertad frente al orden? ¿Y hasta dónde puede llegar una sociedad cuando convierte la guerra en su razón de ser? Esparta, con su silencio, su disciplina y su misterio, sigue respondiendo siglos después con la misma voz que resonaba en las montañas del Peloponeso. La voz de aquellos que aprendieron que para sobrevivir había que ser más duros que el hierro, más unidos que el miedo y más fieles a su ley que a su propia vida. Tras siglos de preparación, la historia colocó a Esparta frente a su destino. A comienzos del siglo V a.C., el mundo griego se enfrentaba a la mayor amenaza de su existencia, el imperio persa. Desde las llanuras de Asia hasta las costas del Egeo, el poderoso rey Jerjes buscaba someter a las ciudades griegas, incorporarlas a su vasto imperio y borrar su independencia. Fue entonces cuando Esparta, aquella polis cerrada sobre sí misma, se convirtió en el símbolo de la resistencia helénica. La historia de los espartanos alcanzó su momento más legendario en las Termópilas, un paso estrecho entre las montañas y el mar, donde un puñado de hombres decidió enfrentarse al ejército más grande del mundo conocido. En el año 480 a.C., Jerjes invadió Grecia con cientos de miles de soldados. Las ciudades-estado, siempre divididas, apenas lograron unirse. Atenas propuso una alianza y Esparta, pese a su reticencia tradicional hacia el exterior, asumió el mando de las fuerzas terrestres. Fue el rey Leónidas quien encabezó a los espartanos en aquella campaña. Sabía que enfrentarse directamente al ejército persa era suicida, pero también comprendía que una resistencia heroica podía retrasar al enemigo y dar tiempo a los griegos para reorganizarse. Así nació el plan de defender el desfiladero de las Termópilas, donde la superioridad numérica persa se vería reducida. Leónidas partió con apenas 300 espartanos, elegidos entre los que ya tenían hijos para asegurar la descendencia. A ellos se unieron aliados de otras ciudades, sumando unos 7.000 hombres. Frente a ellos, los cronistas antiguos hablaban de un ejército persa que superaba el 500.000 de soldados, aunque las cifras reales debieron ser menores. Aún así, la desproporción era inmensa. Durante varios días, los griegos resistieron el embate del enemigo. Las filas espartanas se mantuvieron firmes, escudo contra escudo, lanza contra lanza. La estrechez del paso impedía que los persas aprovecharan su número, y la disciplina espartana convirtió aquel desfiladero en una trampa mortal. Heródoto cuenta que los persas se retiraban horrorizados ante la serenidad de los hoplitas, que luchaban cantando himnos de guerra y peinando sus cabellos antes de entrar en combate, como si se prepararan para una ceremonia sagrada. Sin embargo, un traidor llamado Efialtes reveló a los persas un sendero oculto por las montañas. Leónidas comprendió entonces que la batalla estaba perdida. En lugar de huir, envió de regreso a la mayoría de los aliados y se quedó con sus 300 espartanos, acompañados por un pequeño grupo de tespios y tebanos. Sabían que iban a morir, pero eligieron hacerlo de pie. En el amanecer del tercer día, rodeados por todas partes, lucharon hasta el final. Cuando las lanzas se rompieron, usaron las espadas. Cuando las espadas se quebraron, combatieron con las manos y los dientes. Su sacrificio fue total. El cuerpo de Leónidas fue mutilado y exhibido por los persas, pero su ejemplo encendió la chispa de la unidad griega. Pocos meses después, los griegos vencieron en las batallas de Salamina y Platea, poniendo fin a la invasión. Esparta había perdido a sus mejores hombres, pero había ganado la inmortalidad. Las Termópilas se convirtieron en un símbolo de resistencia, de deber y de entrega absoluta al ideal colectivo. Los espartanos no lucharon por gloria personal ni por conquista, sino por fidelidad a su ley y a su ciudad. Obedece y muere. Esa era la esencia del código espartano.
Tras las guerras médicas, Esparta emergió como la potencia hegemónica de Grecia. Atenas, por su parte, fortaleció su flota y fundó la Liga de Delos, una alianza marítima que se transformó en un imperio comercial. Las dos grandes polis representaban modelos opuestos. Atenas, democrática, abierta, amante del arte y el pensamiento. Esparta, oligárquica, austera y guerrera. Durante un tiempo, ambas cooperaron, pero sus diferencias eran irreconciliables. En el fondo, la historia de Grecia clásica puede leerse como un duelo entre estos dos ideales: la libertad individual frente a la disciplina colectiva, la razón frente a la fuerza, el cambio frente a la estabilidad. La tensión culminó en la llamada Guerra del Peloponeso, que se extendió entre los años 431 y 404 a.C. Fue una guerra larga, cruel y devastadora que enfrentó a todos los griegos entre sí. Esparta lideraba la Liga del Peloponeso, Atenas su alianza marítima. Los atenienses dominaban el mar, los espartanos la tierra. Al principio Esparta parecía en desventaja, pues carecía de flota. Sin embargo, su resistencia y su alianza con Persia terminaron por inclinar la balanza. La guerra no solo destruyó ciudades y vidas, sino que también cambió la forma de entender la política y la moral. Tucídides, testigo de aquellos años, escribió que la guerra fue una maestra cruel que reveló lo peor y lo mejor del alma humana. Esparta finalmente venció. En el 404 a.C., los espartanos entraron en Atenas y pusieron fin a su democracia. Por primera vez, toda Grecia estaba bajo la hegemonía laconia. Sin embargo, la victoria contenía su propia ruina. Esparta no supo gobernar su nuevo poder. Acostumbrada a dominar con disciplina interna más que con administración externa, impuso regímenes oligárquicos y exigió tributos, despertando el resentimiento de sus antiguos aliados. Además, la riqueza y el contacto con el mundo exterior comenzaron a corroer la antigua austeridad. Los metales preciosos, antes despreciados, circularon de nuevo. Las costumbres se ablandaron. Algunos espartanos ricos compraron privilegios, y el número de ciudadanos plenos continuó reduciéndose. Lo que había sido una comunidad de iguales empezó a dividirse en clases. La ironía era profunda. La polis, que había triunfado por su igualdad y disciplina, comenzaba a desmoronarse desde dentro. La derrota de Atenas no trajo la paz, sino un nuevo ciclo de guerras. Tebas, hasta entonces una potencia menor, se rebeló contra la hegemonía espartana. Bajo el mando del genial estratega Epaminondas, los tebanos infligieron a Esparta su primera gran derrota en la batalla de Leuctra, en el año 371 a.C. Allí cayó el mito de la invencibilidad espartana. Por primera vez una falange enemiga había roto su formación. Los espartanos perdieron miles de hombres y entre ellos gran parte de su clase dirigente. Desde entonces, Esparta nunca volvió a recuperar su antiguo poder. El declive fue rápido e inevitable. Sin suficientes ciudadanos para mantener su ejército, Esparta se vio obligada a depender de mercenarios. Las tierras que antes cultivaban los ilotas pasaron a manos de unos pocos ricos. Las antiguas virtudes, la austeridad, la obediencia, la lealtad al Estado, se diluyeron en una sociedad cada vez más desigual. El sistema que Licurgo había creado para evitar la decadencia acabó asfixiando su propia vitalidad. Cuando los macedonios de Filipo II y luego su hijo Alejandro conquistaron Grecia, Esparta apenas ofreció resistencia. Su fama sobrevivió, pero su poder había desaparecido. Aún así, la imagen de Esparta siguió viva. En el mundo helenístico, los reyes y los filósofos miraban con nostalgia aquel pasado de disciplina y honor. Incluso en Roma, siglos más tarde, los escritores evocaban a los espartanos como ejemplo de virtud cívica. Los estoicos, que predicaban la serenidad ante el dolor y el dominio de las pasiones, vieron en los guerreros laconios un modelo de vida. La historia se transformó en mito y el mito en símbolo. En tiempos modernos, el nombre de Esparta ha sido invocado por ejércitos, por ideólogos y por educadores, cada uno interpretando a su modo aquel ideal de fuerza y sacrificio. Pero más allá de las leyendas,
¿Qué podemos aprender realmente de los espartanos? En su núcleo, Esparta fue un experimento radical, una sociedad que subordinó la libertad al deber, el individuo al colectivo, la comodidad a la fortaleza. Su éxito militar fue indiscutible, pero su costo humano fue enorme. Los niños arrancados de sus familias, los hilotas condenados a una vida de servidumbre, las mujeres que medían su valor por la bravura de sus hijos, todos fueron piezas de un engranaje destinado a sostener la máquina del Estado. En la práctica, la perfección espartana descansaba sobre una base de miedo, y sin embargo su legado sigue provocando fascinación, tal vez porque representa uno de los extremos posibles del espíritu humano, la búsqueda de una pureza moral absoluta, la entrega total a una causa. Frente al individualismo de nuestra era, Esparta nos recuerda lo que puede lograrse cuando una comunidad se une bajo un mismo ideal, aunque también nos advierte de lo que se pierde cuando ese ideal devora a las personas. La historia de Esparta es una historia de equilibrio roto, entre libertad y orden, entre humanidad y deber. Durante siglos, los griegos discutieron si Licurgo había hecho bien o mal en crear un estado tan severo. Algunos lo veneraban como un sabio, otros lo consideraban un tirano, pero todos coincidían en que su obra había dado forma a un pueblo diferente. Los espartanos eran, en palabras de Platón, los guardianes de Grecia. Su sistema educativo, su devoción por la ley y su lealtad al grupo influyeron incluso en los modelos políticos posteriores. De algún modo, su sombra se extendió más allá de su tiempo. En los siglos siguientes, Esparta se mantuvo como una pequeña ciudad en el Peloponeso, orgullosa pero marginal. Cuando Roma se expandió por Grecia, los espartanos fueron tratados con respeto, casi con reverencia. Los generales romanos visitaban las ruinas de sus gimnasios y sus templos como si estuvieran ante un santuario del heroísmo antiguo. El nombre de Leónidas, grabado en piedra, se convirtió en símbolo de coraje universal. Y aunque la Esparta real había desaparecido, la Esparta ideal seguía viva en la imaginación colectiva. Hoy, cuando pronunciamos la palabra espartano, evocamos una mezcla de admiración y temor. Admiración por su valentía, su disciplina, su resistencia, temor por la dureza y el sacrificio que su modo de vida implicaba. En un mundo donde la comodidad y el individualismo predominan, el ejemplo espartano parece casi inhumano, pero también inspirador. Representa la posibilidad y el peligro de construir una sociedad sobre la base de un ideal absoluto. Los arqueólogos que han excavado la antigua Laconia han encontrado restos modestos, no grandes templos ni monumentos fastuosos, sino objetos simples, armas, inscripciones, huellas de una vida sobria. No hay murallas en Esparta, decían los antiguos, porque sus hombres son sus murallas. Esa frase resume toda su filosofía. El valor no residía en las piedras, sino en las personas, y aunque su sistema se extinguió, el eco de esa idea atraviesa los siglos. Quizá lo más asombroso de los espartanos no fue su fuerza física, sino su coherencia. Vivieron de acuerdo con sus principios, sin desviarse ni ceder. En un mundo que cambiaba rápidamente, ellos eligieron permanecer fieles a sí mismos, incluso cuando eso los llevó a la ruina. Hay una grandeza trágica en esa elección. Su historia no termina con una victoria, sino con una lección. Ninguna sociedad puede vivir eternamente cerrada al cambio. La rigidez que los hizo fuertes también los hizo frágiles. Y sin embargo, Esparta sigue siendo más que una ciudad, una idea de disciplina, de deber, de sacrificio. Su mito ha inspirado a soldados, filósofos, artistas y narradores durante más de 2000 años. Desde las Termópilas hasta nuestros días, su nombre se pronuncia como sinónimo de coraje frente a lo imposible, porque al fin y al cabo, los espartanos no lucharon por conquistar el mundo, sino por defender su manera de vivir. En esa fidelidad a su propio ideal radica su verdadera inmortalidad. Cuando el viento sopla sobre las ruinas del Eurotas, parece llevar aún el eco de sus voces, el sonido de hombres y mujeres que creyeron que la virtud valía más que la vida. Su historia, tejida de disciplina, miedo
valor y sacrificio, sigue recordándonos que la grandeza no siempre está en vencer, sino en resistir. Esparta murió hace siglos, pero su espíritu, austero y firme, continúa hablándonos desde el pasado, como una advertencia y como un ejemplo. La pregunta con la que comenzamos, ¿quiénes fueron los espartanos? Tal vez no tenga una sola respuesta. Fueron guerreros y esclavistas, héroes y verdugos, idealistas y fanáticos, pero sobre todo fueron seres humanos que llevaron una idea hasta sus últimas consecuencias. Y en ese extremo, entre la virtud y la locura, entre el deber y la libertad, Esparta encontró su eternidad.